Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es jueves 20 de enero de 2022. Estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Y son muchas las personas que nos ven, así que hacemos nuestro mejor esfuerzo para estar a la altura. Antes de ir a la inminente guerra entre Rusia y Ucrania y a los errores grotescos que ha cometido el presidente Biden al respecto, enfureciendo a los ucranianos, al presidente de Ucrania, Zelensky, y mostrando debilidad ante el autócrata Putin, quiero comenzar el programa de hoy con una noticia que puede escalar y que claramente constituye una retaliación o una represalia de los demócratas en el poder contra su bestia negra, contra su enemigo preferido, el señor Trump. La fiscal general de Nueva York, la señora Leticia James, ha acusado a Trump y a dos de sus hijos de practicar sistemáticamente un fraude para inflar el valor de sus propiedades y pagar menos impuestos. La Fiscalía de Nueva York acusó al expresidente Donald Trump y a dos de sus hijos de prácticas fraudulentas en materia de impuestos. Según la investigación, se encontraron pruebas de que el exmandatario y la organización Trump han estimado incorrectamente el valor de activos ante instituciones financieras para obtener préstamos de los bancos y de subestimar su valor al fisco para pagar menos impuestos. La empresa también es investigada por posibles delitos financieros y fraude en el área de seguros. Bueno, casi todos los empresarios que yo he conocido tratan de pagar dentro de la ley la menor cantidad de impuestos que sea posible, ¿no? Sin burlar la ley, sin transgredirla, pero buscando resquicios, buscando atajos, tratando de cortar camino y pagando lo que toca, lo que manda la ley, pero lo menos que sea posible. Esto es, sospecho, lo que ha intentado a lo largo de su vida el señor Trump, que por otra parte, y bien mirado, así como infla el valor de sus propiedades y las cotiza en precios irreales, también infla el valor de sí mismo. Cuando Trump se vende a sí mismo como candidato, político, estadista, infla bastante su propio valor, ¿correcto? Pero la paradoja es que el mercado compra ese valor irreal o abultado. El mercado termina pagando por él y lo elige. Y entonces el valor inflado no termina siendo completamente desajustado de la realidad. Casi lo mismo podría decirse de su práctica de inflar el valor de sus propiedades inmobiliarias si conseguía persuadir a un banco privado de darle un préstamo, dejando esas propiedades como garantías colaterales a unos precios que el banco consideraba aceptables. La pesquisa se realiza desde hace 3 años y es encabezada por la fiscal Leticia James, que desempeña un cargo electo y es miembro del Partido Demócrata. A fines de diciembre y principios de enero citó a declarar bajo juramento al expresidente, a su hijo Donald Jr. y a su hija Ivanka, pero la familia Trump no respondió a las citaciones. Ha usado todo tipo de recursos para eludirlas y retrasar la investigación. Acusan a la fiscal de tener motivaciones políticas en la instancia y califican su investigación de amenaza contra la democracia. Tampoco, no es una amenaza contra la democracia, pero sí es una amenaza contra el futuro político del señor Trump, ¿no es verdad? Y los demócratas que están en horas bajas, que están hundidos en las encuestas, ven a Trump con comprensible hostilidad, ¿no? Y lo quieren lastimar o chamuscar todo cuanto sea posible. ¿Irá Trump o irán sus hijos a la cárcel por hacer estas trampitas tributarias? Yo no lo creo, ¿no? En el peor de los casos para ellos, supongo que les impondrán unas multas más o menos onerosas, pero no está en juego la libertad del señor Trump. Donald Trump también está involucrado en otras controversias con la ley.
La Suprema Corte de Estados Unidos rechazó el miércoles un intento del expresidente de bloquear la entrega a un comité del Congreso de documentos relacionados con el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio. Trump también fue interrogado en octubre porque un grupo de manifestantes alegan que sus guardias de seguridad los agredieron hace 6 años. Además, lucha para evitar que años de sus declaraciones de impuestos sean entregadas a los fiscales. Cambiando de tema. Al presidente Biden últimamente, bien saben ustedes, no le sonríe la fortuna, ¿no? Va de un traspié a otro, de un tropezón a otro, de una derrota a una frustración, a veces porque el Congreso no acompaña sus planes, o no le da todo el dinero que él quiere, o no le aprueba sus cuantiosos gastos sociales, y en otras ocasiones porque la justicia bloquea, impide, neutraliza sus leyes. Dicho todo esto, en el Senado, y como era previsible, la ley de reforma electoral que auspiciaba el señor Biden, en virtud de la cual iba a ser más fácil votar desde tu casa por correo, esa ley ha naufragado y ha sido sepultada, puesto que no ha encontrado el señor Biden los 60 votos que necesitaba. El Senado de Estados Unidos sepultó el miércoles el proyecto de reforma electoral impulsado por el presidente Joe Biden para defender el derecho al sufragio de las minorías. La Cámara Alta está dividida en partes iguales, con 50 republicanos y 50 demócratas, y en caso de empate decide la vicepresidenta Kamala Harris. Sin que los republicanos rompieran filas, los demócratas no pudieron superar el umbral de 60 votos requerido para someter el proyecto a votación. ¿Pero realmente el derecho al voto de las minorías está amenazado en Estados Unidos? Quiero decir, si no le aprobaban, como no le han aprobado esta ley para votar en casa más fácilmente a Biden, los afroamericanos o nosotros los hispanos no vamos a poder votar. Obviamente podemos votar. Por lo pronto, si vamos al centro de votación y queremos depositar nuestro voto allí, físicamente presentes, nadie nos lo va a impedir. Esto primero. Y en segundo lugar, si queremos votar desde casa, también es perfectamente viable hacerlo dentro de las restricciones razonables, los límites y los plazos actuales. Unos límites y unos plazos que Biden quería hacer más elásticos para propiciar el voto en casa. Pero es cierto también que el voto por correo se presta a manipulaciones o cuando menos a suspicacias, a la sospecha envenenada de que el que recibe la papeleta en su domicilio no es el que finalmente la llena y la firma. Existiendo esas sospechas por parte de los republicanos, era imprudente que Biden, no teniendo además mayoría calificada de 60 senadores, forzara las cosas como las ha forzado, sugiriendo indebidamente que si la gente no puede votar más fácilmente en casa, porque puede hacerlo en casa, entonces la democracia está amenazada, que no lo está. Biden escribió en Twitter que estaba profundamente decepcionado de que el Senado no haya defendido la democracia y dijo que seguirá avanzando hacia la legislación necesaria y presionando para que se realicen cambios en los procedimientos que protegerán el derecho fundamental al voto. El proyecto habría garantizado el derecho a la votación por correo y al menos 2 semanas de votación anticipada, además de convertir el día de las elecciones en feriado nacional. Pero esto último sí tenía sentido, me parece a mí, ¿no? En los pocos países en que he vivido, generalmente la elección presidencial es un día domingo, un día no laborable, de tal manera que la gente pueda ir a votar. Pero aquí en Estados Unidos, donde el voto además no es obligatorio, no hay una multa o un castigo pecuniario si no vas a votar, si no te da la gana de ir a votar. Aquí en Estados Unidos generalmente es un martes la elección presidencial. Lo que no ayuda, puesto que hay gente que trabaja, bueno, de sola sombra y quizá no encuentra el tiempo para ir a votar. Esto sí me parecía razonable, ¿no? Pero la democracia funciona así.
Si no tienes la mayoría calificada de 3/5 en el Senado, entonces no te van a aprobar la ley. En ese sentido, Biden debería, a la edad que tiene, con el recorrido, el millaje que posee, las décadas que ha sido senador, tantos y tantos proyectos de ley que él ha visto sepultados, tendría que tener la mínima astucia de elegir mejor sus batallas. Esta batalla la eligió mal, porque estaba cantado que la iba a perder. También procuraba impedir la práctica de rediseñar los distritos en favor del partido gobernante y habría requerido que los estados con historial de discriminación obtuvieran autorización federal para cambiar normas electorales. Los demócratas y los activistas por el derecho al sufragio defendieron el proyecto como una respuesta necesaria a los esfuerzos republicanos por restringir el voto, especialmente entre los afroestadounidenses y latinoamericanos. Pero los senadores republicanos se mostraron en contra de las reformas, argumentando que restricciones como limitar la votación por correo e insistir en la identificación de los votantes eran cosas de sentido común. Yo en este punto estoy con los senadores republicanos y creo que Biden torpemente cavó su propia fosa, su propia tumba. Ahora, de nuevo, Biden ha cometido un error y este sí que es grueso y ha tenido repercusiones globales, ¿no? Lo cometió ayer. Saben ustedes que Rusia se dispone a invadir Ucrania. Saben también que el dictador ruso Putin considera a Ucrania como parte natural histórica del territorio ruso. Saben también que Putin ha estacionado a más de 100.000 hombres armados en las fronteras rusas y bielorrusas con Ucrania. Esto puede ocurrir en cualquier momento. Ucrania contaba con que Biden la iba a defender. Por lo pronto que Biden les iba a dar misiles inteligentes para derribar aviones rusos y destruir tanques rusos. Esto no ocurrió. Peor todavía, y lloviendo sobre mojado, Biden ha hecho una declaración que ha enfurecido a los ucranianos y que ha aturdido o dejado perplejos a los aliados europeos. Fíjense, y la vamos a ver, y ustedes juzgarán conmigo. Biden dijo algo así como, bueno, nosotros condenamos en términos muy severos, diplomáticamente, la posible invasión rusa a Ucrania. Pero si es un asunto menor, dijo Biden, o sea, si la invasión es menor y no mayúscula, entonces las sanciones serían menos severas. Esto lo dijo Biden, no lo digo yo. Al decir Biden, bueno, si Putin hace una invasión a pequeña escala, entonces no vamos a tomar represalias severas contra él, virtualmente está invitando a Putin, le está poniendo en la alfombra roja y está traicionando al presidente Zelensky de Kiev y a los ucranianos en general, de paso dejando confundidos a los europeos. I think what you're going to see is that Russia will be held accountable if it invades, and it depends on what it does. It's one thing if it's a minor incursion and then we end up having a fight about what to do and not do, etc. But if they actually do what they're capable of doing with the force amassed on the border, it is going to be a disaster for Russia if they further invade Ukraine, and that our allies and partners are ready to impose severe cost and significant harm on Russia and the Russian economy. Esto es increíble, ¿no? Es decir, el error que comete Biden es capital, es un error de principiante, de amateur, porque dice, las consecuencias serán severas, los costos serán leoninos para Rusia, salvo que sea una incursión menor. Estas son las palabras que él pronunció. Si es una incursión menor, es decir, si Putin no se traga toda Ucrania, sino la tercera parte o la mitad, ¿no? Entonces, bueno, nos podemos entender. No habrá consecuencias severas. Lógicamente, esa declaración ha provocado el estupor en Ucrania y seguramente la dicha impensada de Putin. Porque Biden le está diciendo, mira, que la invasión no sea mayor, que la invasión sea menor. Te acepto una incursión menor. Y Zelensky hoy ha salido a decir en Kiev, pero es que una incursión menor es una invasión. Lo mismo si se traga
100 kilómetros que 1000. Es una invasión. No podemos tolerar una incursión menor con la cual Rusia invada, no toda, pero una parte de Ucrania. Y Biden estaba virtualmente invitando a Putin a eso mismo. No una invasión mayor, pero una incursión menor. Esto ha sido insólito, ¿no? De tal manera que su secretario de Estado Blinken, que hoy ha estado en Ginebra, que se ha reunido con las cancillerías de París, de Berlín, que mañana va a hablar con el canciller ruso Lavrov, se queda completamente descolocado por esta declaración de Biden. Biden lo deja en un bochorno ridículo, tratando de hacer contención de daños y tratando de explicar que, bueno, Biden no quería decir lo que de verdad dijo. Occidente insiste en sus advertencias contra Rusia. Los jefes de la diplomacia de Estados Unidos, Alemania y Francia, así como el ministro adjunto de Reino Unido, se reunieron el jueves en Berlín para mostrar un frente unido ante Moscú, en plena tensión por el despliegue de miles de soldados rusos en la frontera con Ucrania. We have been very clear throughout. If any Russian military... Hemos sido muy claros en que si cualquier fuerza militar rusa avanza por la frontera ucraniana y comete nuevos actos de agresión contra Ucrania, eso tendrá una respuesta rápida y severa de Estados Unidos y nuestros aliados y socios. Es decir, que Blinken en Ginebra trataba de traducir a un lenguaje políticamente aceptable el dislate, el exabrupto dicho por su presidente Biden, ¿no? Porque Blinken dice, si cruzan la frontera, a mí no me hablen de invasión mayor o incursión menor, si cruzan la frontera, habrá unas sanciones rápidas y severas. Pero Putin no le va a creer a Blinken, Putin le va a creer a Biden. Y ya Biden le dijo, bueno, una incursión menor, nos podemos entender como amigos. Entonces ahora Blinken, en esta gira europea, se desintegra, su credibilidad se deshace y tiene que hacer esfuerzos redoblados para que el mundo le crea a Washington. La palabra de Washington está devaluada. Blinken tuvo que despejar dudas luego de unas polémicas declaraciones del presidente Joe Biden el miércoles, al afirmar que una incursión menor de Rusia podría provocar una respuesta más modesta de los aliados de la OTAN. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky señaló en Twitter que las incursiones menores no existen, ni tampoco los pequeños países. Rusia niega cualquier intención de atacar a Ucrania, pero exige garantías formales para su seguridad, como el compromiso de que la alianza militar de la OTAN no se expanda más hacia el este y que Estados Unidos y sus aliados renuncien a realizar ejercicios militares en la región. Perdonen la franqueza, no tengo ninguna animosidad contra él, pero Biden está demostrando que la presidencia le queda grande, que los zapatos de presidente le bailan, le quedan anchos. Tanto en economía como en política exterior, comete unos errores verdaderamente infantiles, ¿no? Estando el mundo a las puertas de una invasión rusa a Ucrania, no puede Biden decir si la incursión es menor no pasa nada, ¿no? ¿Cómo ven las cosas desde Washington, D.C., los periodistas europeos? Sí, aquí sorprendieron anoche las respuestas de Joe Biden en esa rueda de prensa. Él dice que cree que Putin va a pasar a la acción y que va a ordenar invadir Ucrania, dando a entender que no confía en las conversaciones en marcha. Y otra cosa muy comentada, mencionó también diferencias dentro de la OTAN. Dice que dependiendo de hasta dónde llegue Rusia, si es una invasión total lo va a pagar caro, pero si es solo una pequeña incursión, dice que puede haber diferentes opiniones entre los aliados. Enseguida hemos escuchado críticas a ese comentario, enseguida también la Casa Blanca ha salido al paso para aclararlo y decir que cualquier incursión de tropas va a recibir una respuesta firme y unida. Pero es muy torpe lo de Biden, ¿no? Es como si México concentra en la frontera con Estados Unidos a todo su poderío militar y entonces parece inminente que los mexicanos van a invadir Estados Unidos y Biden dice, bueno, si es una incursión menor, digamos, si solamente invaden California y Texas, nos podemos entender. No, si cruzan la frontera, si te quitan un pedazo de tu territorio, eso no puede ser menor.
¿Cómo lo ven desde Moscú? Aquí en Moscú dicen que es Occidente el que está aumentando el riesgo de guerra con la militarización de Ucrania. La portavoz rusa de Exteriores, María Sajárova, ha criticado hoy duramente el envío de armas británicas en los últimos días a esa exrepública soviética y también el anuncio de Washington de otros 200 millones de dólares de ayuda suplementaria para el ejército ucraniano. El Kremlin insiste en pedir garantías legales de que Ucrania jamás va a formar parte de la OTAN y ante el rechazo de Occidente está reforzando el despliegue de tropas rusas a las puertas de Europa. Lo que todo esto pone en evidencia es que Putin, siendo Putin, o sea, siendo un espía desalmado y un matón sin complejos, arrincona al mundo libre. Y que el mundo libre está presidido por unos pusilánimes, comenzando por Biden, ¿no? Que no son capaces de hacerse respetar, ¿eh? La visión desde Berlín. Aquí en Berlín acaba de terminar la reunión entre el secretario de Estado Antony Blinken, la ministra de Exteriores alemana, el ministro de Exteriores francés y el viceministro de Exteriores del Reino Unido para hablar sobre la crisis ucraniana. Los cuatro han dicho que el objetivo es coordinar la respuesta europea de Occidente hacia Rusia, la respuesta que va a llevar mañana Antony Blinken en la reunión con el ruso Lavrov. Quizá la última oportunidad de encontrar una vía diplomática que Annalena Baerbock y Blinken han insistido en que hay que seguir en cualquier caso esa vía diplomática. Y la idea es que Rusia vea la unión de la Unión Europea y de Estados Unidos. Ha dicho que hablarán con una sola voz y que van a tratar por todos los medios de que Rusia impida, de que Rusia no invada a Ucrania. La idea es que Moscú vea esa unidad y unidad también en las sanciones, que seguramente también afectarán, ha recordado la ministra alemana, a Alemania. Pero ese señor que está en Berlín ahora, en enero, con unas temperaturas bajo cero, congelado mientras graba su despacho en la calle, ¿eh? Sus guindones, su bolsa testicular, cristalizadas por el frío, ese señor, cuando llega a su casa, piensa: si Putin invade Ucrania, bueno, es una pena. Pero a mí que no me corten la calefacción por defender a Ucrania. Porque yo lo que quiero es dormir calentito. Ahora, si por defender la libertad en Ucrania, a mí me van a cortar el gas ruso, me van a cortar la calefacción y voy a dormir congelado, no voy a defender la libertad en Ucrania. Porque así de egoístas y cortos de miras somos los humanos, sobre todo cuando pasamos hambre o frío, ¿no? Porque es el instinto de la supervivencia. Alemania no se va a ir a la guerra contra Putin, porque los alemanes quieren dormir tibiecitos. Ya regresamos. Por supuesto, siempre existen los, y bienaventurados sean, los pacifistas o los idealistas o los despistados, diría yo. Son espíritus puros, son almas bellas, pero no saben leer la realidad. Esas almas bellas y extraviadas consideran que Putin ha desplazado a todo su poderío militar en la frontera con Ucrania e incluso para atacar a Ucrania desde el norte, desde Bielorrusia, pero sus intenciones no son invadir Ucrania. A pesar de que Putin el año pasado escribió un ensayo y lo publicó diciendo que Ucrania era parte de Rusia. No, dicen es solamente una maniobra estratégica, ¿no? Para confundir a Occidente, pero en realidad no va a entrar, no va a invadir. Yo creo que están equivocados y que Putin está dando señales de que va a invadir porque en efecto va a invadir. Antony Blinken continúa su gira europea para coordinar la respuesta de Occidente a la crisis en la frontera ruso-ucraniana. El jefe de la diplomacia estadounidense se reunió el jueves en Berlín con los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia y Rusia. Horas antes, el presidente estadounidense Joe Biden advirtió que será un desastre para Rusia si finalmente decide invadir Ucrania.
Moscú culpa a las potencias occidentales y a los medios de comunicación ucranianos de publicar especulaciones sobre una inminente invasión rusa para encubrir sus propias intenciones. Escuchamos a la portavoz del Ministerio ruso de Exteriores. Estamos convencidos de que el objetivo de esta campaña es crear una cobertura informativa para preparar sus propias provocaciones a gran escala, incluidas las de carácter militar, que pueden tener las consecuencias más trágicas para la seguridad regional y mundial. Bueno, qué morro, qué desvergüenza tiene esta señora, la portavoz de Putin, ¿no? Es decir, las tropas están estacionadas en la frontera, son más de 100.000 hombres. Las imágenes satelitales hablan solas. Ucrania no ha hecho ninguna provocación a Rusia. Pero no, ella dice que esta es una conspiración de Occidente. No, señora, aquí están las imágenes satelitales. Sobre el terreno, la situación sigue siendo muy tensa. Imágenes por satélite muestran el impresionante despliegue militar ruso en varios puntos estratégicos cerca de la frontera ucraniana. Según Occidente, hay unos 100.000 soldados rusos. Muchos habitantes del este de Ucrania temen un nuevo conflicto. Los combates sacuden la región desde 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea y los separatistas, apoyados por Moscú, lanzaron insurrecciones en las regiones de Donetsk y Lugansk. Peor todavía, Putin ahora, en víspera de la invasión, presenta nuevos modelos de submarinos y de tanques. Rusia presenta un submarino silencioso y varios tanques en medio de la creciente tensión en el este de Ucrania. Mientras que en Occidente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advierte de que sería un desastre para Rusia si invade Ucrania. El jefe de la diplomacia estadounidense, tras una reunión con varios homólogos aliados europeos, ha señalado que una invasión sería una amenaza a los principios asumidos tras las guerras mundiales de fronteras inviolables, libre elección de alianzas y soberanía. Permitir que Rusia viole esos principios con impunidad nos arrastrará a una época mucho más peligrosa e inestable, cuando este continente estaba dividido en dos, separado y patrullado por soldados, con la amenaza de una guerra global pendiendo sobre las cabezas de todos. También enviaría un mensaje a otros en todo el mundo de que estos principios son prescindibles, lo que además tendría resultados catastróficos. Putin añora desde luego los tiempos del Imperio Soviético, ¿no? Cuando los soviéticos con sus tanques tenían sojuzgada a media Europa. Putin siente una profunda nostalgia por la perdida grandeza de aquel imperio. Y como sabe que Rusia en la tecnología no cuenta, en la economía y el comercio global tampoco, no ignora, por tanto, que el único poderío que tiene Rusia es el militar. O sea, el poderío de sus ínfulas matonescas, de sus músculos para amedrentar a sus vecinos. Por mucho que la Unión Europea le pida a Putin, no lo hagas, no dividas a Europa, además tú firmaste unos tratados y tienes que obedecerlos. Putin se muere de la risa. Putin es un hombre acostumbrado a reunir a sus sicarios y a decirles, aquí en Londres hay un sujeto que me cae mal, vayan e invítenle una tacita de té, propícienle la muerte. Este es Putin, no le va a temblar el pulso. La presidenta de la Comisión Europea ha señalado que la UE no aceptará los intentos de Rusia de dividir Europa en esferas de influencia, porque los únicos principios válidos son los que también Rusia firmó en el Acta Final de Helsinki y la Carta de París. Queremos que haya diálogo. Queremos que los conflictos se resuelvan en los organismos que se han formado para ello. Pero si la situación se deteriora, si hay más ataques a la integridad territorial de Ucrania, responderemos con sanciones económicas y financieras masivas. Sanciones económicas masivas. Putin se muere de risa porque las sanciones económicas severas, masivas, drásticas de Occidente no le van a hacer ni cosquillas. Putin no necesita el comercio con Occidente, solo necesita vender su petróleo y su gas principalmente a Alemania. Y Alemania está de rodillas ahora en pleno invierno. Es así de simple. En política no hay amigos, hay aliados, hay intereses. Y los intereses estratégicos de Putin coinciden con los de Alemania en este momento.
Pues es que nadie, ni un alemán, ni un francés, ni un británico, y tampoco un estadounidense, nadie está dispuesto a ir a pelear en Kiev por Ucrania. Nadie. Están solos los ucranianos. Más solos que nunca, ahora que Biden dijo, bueno, si Putin hace una incursión menor, en fin. El Kremlin, además de expresar su descontento con el suministro de armas a Ucrania por parte de Occidente, apunta que las amenazas de sanciones podrían contribuir a desestabilizar la situación. Porque todas estas declaraciones pueden sembrar esperanzas completamente equivocadas en las mentes de algunos representantes de Ucrania, de los dirigentes ucranianos, que, como ellos mismos dicen a escondidas, pueden suponer que inicien una nueva guerra civil en su país. Mientras, la situación en la línea del frente en Donbass está bajo control, según el servicio de prensa del mando de la operación de las Fuerzas Conjuntas de Ucrania. Los militares no han observado ningún tiroteo durante 3 días consecutivos. El problema es que la invasión rusa va a provocar muchas bajas, muchas muertes en el bando ucraniano, porque los ucranianos han demostrado que son supremamente valientes, ¿eh? Yo recuerdo cuando se tumbaron a la dictadura, es decir, salió todo Kiev a la calle a jugarse la vida, ¿eh? Si lo hicieron en aquella ocasión, lo harán también ahora, no se van a esconder en sus casas. Por supuesto van a ser machacados por los rusos, hay una enorme disparidad militar entre Rusia y Ucrania, pero no subestimemos el coraje, la gallardía y el heroísmo de los ucranianos, van a pelear. La cifra bailan, pero serían más de 100.000 los militares que forman parte de este operativo. Moscú justifica su controvertido movimientos precisamente en el acercamiento de Kiev hacia la órbita estadounidense, en particular a la OTAN. Teme que sea la puerta de entrada al despliegue de armas en el país vecino y Putin ya ha deslizado que no se quedará de brazos cruzados. La principal reivindicación rusa consiste en que la OTAN frene su expansión en el este de Europa en un momento en el que el presidente de Ucrania ha reclamado a sus aliados que den el respaldo definitivo. Zelensky también ha planteado una cumbre virtual con Biden y Putin, en un escenario en el que la Unión Europea parece quedar relegada a un papel secundario a pesar de la cercanía geográfica. Una pausa, será breve. Al volver, ha hablado hoy Iñaki Urdangarín, todavía casado con la infanta Cristina de Borbón, hija del rey emérito de España, pero de pronto enamorado de una jovencita rusa. Ya regresamos. Bueno, hay cierta conmoción en la familia real española porque Iñaki Urdangarín, casado con la infanta Cristina de Borbón, hija de ella, por supuesto, del rey emérito Juan Carlos, hermana del rey Felipe VI, se ha enamorado, y no lo oculta, de una jovencita rusa. Iñaki no está viviendo con su esposa Cristina, pero todavía están legalmente casados. Tienen varios hijos, ya están más o menos grandes, son muchachos. Iñaki estuvo preso varios años por hacer cosas indebidas con las donaciones, las contribuciones económicas que conseguía gracias en parte al padrinazgo del entonces rey Juan Carlos. Y bueno, ¿lo has podido ver? ¿Comentar algo? ¿Confirmar? ¿Desmentir? ¿Has podido ver la revista? ¿Las fotografías? ¿Usted cómo está? No sé si quiere aprovechar para decir algo. Está especulando y hablando mucho. ¿Cómo está usted? Las cosas pasan y vamos a gestionarlo de la mejor manera posible. ¿Está en trámite de divorcio con la infanta? Con esto confirmamos una nueva relación. Y la separación con la infanta. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo lo han tomado ellos? Una dificultad que gestionaremos con la máxima tranquilidad y juntos, como siempre hemos hecho. ¿Usted está feliz? En la fotografía se le ve cuanto menos ilusionado, Iñaki. ¿Cómo conserva entonces, Iñaki, esta relación con Ainhoa? me encantan los periodistas, los reporteros de la prensa del corazón en España porque son muy punzantes, ¿no? Se lo ve muy ilusionado, Iñaki? Bueno, se ha enamorado. Está muy bien. Estas cosas pasan, como dice él sabiamente.
Él no ha tenido en los últimos años una existencia muy tranquila, ¿no? Hace 4 años lo metieron en un calabozo, ¿ah? Y era el yerno del rey de España y termina metido en la cárcel. No habrá sido fácil, ¿no? Para su esposa, la infanta Cristina, tampoco, desde luego. Tienen 4 hijos, 3 hombres y una mujer. Juan Valentín, Pablo Nicolás, Miguel e Irene, que residen en distintas ciudades europeas. Iñaki es vasco y al salir de la cárcel, bueno, pues se ha mudado de regreso a la ciudad donde fue niño y adolescente. Ha vuelto a sus raíces y a sus afectos. Y ahí está enamorado de esta jovencita rusa. Se conoce bien que las rusas, además de ser bellas, son muy pujantes, muy pundonorosas, con un gran espíritu de superación, si usted me entiende. Y entonces Iñaki no se corta y declara a la prensa, aunque un tanto esquivo, claro. No sé si quiere aprovechar para decir algo, se está especulando y hablando mucho. ¿Cómo está usted? Las cosas pasan y vamos a gestionarlo de la mejor manera posible. Nada más. Con esto confirmamos una nueva relación y la separación con la infanta. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo lo han tomado ellos? Pues una dificultad que gestionaremos con la máxima tranquilidad y juntos, como siempre hemos hecho. ¿Usted está feliz? Nada más tengo que decir. De la fotografía se le ve cuanto menos ilusionado, Iñaki. Vamos a confirmar entonces, Iñaki, esta relación con Ainhoa. Muchas gracias. Simplemente, no sé si quiere confirmar o desmentir esta información. Podemos confirmar ya su relación con Iñaki de Ainhoa. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se lo ha tomado tu marido y tu familia? Bueno, ella es la novia, claro, es jovencita, juega con ventaja respecto de la infanta Cristina. Pero la infanta Cristina nació el mismo año que nací yo, el año 65, ¿no? Ya somos veteranos, tenemos 56 años, vamos a cumplir 57. Entonces, claro, aparece esta jovencita rusa y se pone un bikini y, claro, Iñaki vuelve en fin, vuelve a faltar a sus obligaciones reales. ¿Ah? Comprensible, comprensible. Nos había dicho el expresidente colombiano Santos, a quien yo nunca le creí nada, salvo cuando era ministro de Defensa de Uribe, entonces sí le creía, que habría paz en Colombia. ¿Hay paz en Colombia? Claro que no. Este fue un embuste monumental. Las FARC siguen matando, siguen secuestrando y siguen poniendo coches bomba, como este, que ha estallado en la frontera con Venezuela, en la región de Arauca, en el pueblito de Saravena, matando por lo menos a una persona e hiriendo gravemente a 5. Y son las FARC. Nos había dicho Santos que las FARC ya se habían rendido. Mentiras. Atentado con coche bomba en Colombia. Al menos una persona murió y otras 4 resultaron heridas por el ataque registrado antes de la medianoche del miércoles, frente a un complejo de sedes oficiales y de derechos humanos en Saravena, un municipio fronterizo con Venezuela. Suena un carro bomba, lo cual la onda explosiva acabó pues con la sede del movimiento social, de igual manera la sede del ICA, parte de la sede de la Cámara de Comercio. Es grave porque estamos en un momento electoral en Colombia. En marzo se va a elegir un nuevo Congreso, en mayo a un nuevo presidente, o por lo menos a los 2 que pasarán a la segunda vuelta a disputarse en junio. Y no queda duda ninguna, están las huellas por todas partes, las evidencias son incontestables, de que son las FARC, de nuevo, las FARC. El ejército colombiano señaló que el ataque fue perpetrado por guerrilleros que se marginaron del acuerdo de paz con la exguerrilla FARC. La autoridad local de derechos humanos denunció que un jefe rebelde de la disidencia había dado la orden de atacar a los activistas de derechos humanos en el departamento de Arauca, sin precisar las motivaciones de los guerrilleros. También resultaron dañados equipos y antenas de 2 medios de comunicación. Rechazamos y repudiamos este acto terrorista que afecta a los civiles, a las asociaciones de campesinos, a los presidentes de juntas de acción comunal. Por eso no vamos a cederles ni un espacio y perseveraremos aquí hasta que se garantice la tranquilidad de Arauca. No sé qué esperan los chamanes, brujos y curanderos que dirigen la economía argentina
para aceptar que la moneda que inspira confianza no es el peso, sino el dólar, ¿no? El dólar se cotiza ahora en 213 pesos. ¡Qué horror! Caída de picado del peso argentino en el mercado paralelo, a la vez que el dólar cotiza a 213 pesos, su máximo histórico, dejando una brecha entre ambos de casi el 95%. A pesar del escaso número de operaciones, este mercado es un indicador de expectativas. El pasado año la moneda del país sudamericano cayó en el mercado oficial casi un 17%. Vamos a la pausa. Al volver, el criminal iraní, el terrorista iraní que el año 94 puso las bombas que volaron a la Mutual Judía en Buenos Aires matando a 85 personas, Mohsen Rezaei, es bienvenido con todos los honores por el criminal de Managua, el déspota Daniel Ortega. También los últimos exabruptos del dictador Maduro. Cuando el dictador Ortega se ha juramentado a un quinto y fraudulento mandato recientemente en Managua, no extrañó la presencia del canalla de Maduro, del criminal de Díaz-Canel. Sabíamos que estarían, ¿no? Pero sí sorprendió mucho la presencia de un terrorista iraní buscado por la justicia en todo el mundo, a quien recibió el tirano Ortega con todos los honores. Mohsen Rezaei. Este Rezaei, el año 94 vivía en Buenos Aires y fue quien dirigió el atentado contra la Mutual Judía de la AMIA, que mató a 85 personas. Tiene las manos manchadas de sangre. Está buscado por la justicia argentina. Y el embajador argentino en Managua, Capitanich, hacía grandes migas con ese terrorista iraní que bañó de sangre a Buenos Aires el año 94. Mohsen Rezaei, invitado de honor y sospechoso por un brutal atentado. Este encuentro sigue levantando ampollas. Han pasado casi 2 semanas, pero la presencia de Mohsen Rezaei, vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán, en la investidura como presidente de Daniel Ortega, continúa generando críticas internacionales. 22 países del continente americano denunciaron en la Organización de Estados Americanos, la OEA, la invitación a Rezaei, que además de vicepresidente es uno de los imputados por la justicia argentina por el atentado de 1994 en Buenos Aires contra la Mutua Judía AMIA. La razón para mi visita es que Estados Unidos ha lanzado amenazas contra ustedes. Nos sentimos obligados a venir aquí y declarar que Irán está junto a Nicaragua. Bueno, después de todo son colegas Ortega y Rezaei, ¿no? Son criminales de Estado, son terroristas profesionales y son asesinos en serie, ¿no? Es comprensible entonces que Ortega tenga una simpatía de colega por el terrorista iraní Mohsen Rezaei. Lo que no se entiende es que el embajador argentino en Nicaragua no haya protestado, no se haya como mínimo ausentado del acto. La diplomacia nicaragüense se defendió diciendo que su país tiene la potestad de invitar a quien quiera, unas palabras que sentaron especialmente mal en Buenos Aires. La misión permanente de Argentina ante la OEA rechazó estos comentarios y denunció que la presencia del alto funcionario iraní supone un incomprensible desdén hacia las obligaciones para la lucha contra el terrorismo. Sobre Rezaei, entonces comandante de la Fuerza Revolucionaria de Irán, pesa una orden de detención internacional por su presunta participación en el atentado de hace 27 años, en el que murieron 85 personas y sigue impune. Somos revoluciones hermanas. Quiero enviarles en nombre del pueblo de Nicaragua a el líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, nuestro compromiso de seguir dando la lucha por la vida y por la paz de Irán. Ante el aislamiento internacional que sufre, Ortega estrecha lazos con la República Islámica de Irán, sin importar que ello signifique posar con un sospechoso de terrorismo. Bueno, pero ya sabemos que Ortega es un baboso y es un casposo, ¿no? De regreso en Caracas, el dictador venezolano Maduro
dice que la democracia en su país funciona estupendamente porque él, con astucia, le ha permitido a un opositor, que ni siquiera es tan opositor, ganar la gobernación de Barinas. Son dádivas, son migajas que él arroja a los opositores colaboracionistas a su régimen para luego decir, pero aquí también gana a veces la oposición. Yo me pregunto, ¿por qué si es bueno el sistema electoral venezolano cuando triunfa la oposición y no es bueno cuando triunfa la revolución? Me abrogo el derecho de darle las gracias al canciller de España y al canciller de Estados Unidos por la felicitación que nos hacen por el sistema electoral. Muchas gracias, señor Blinken. Muchas gracias, canciller de España, por reconocer el sistema electoral venezolano. Lo que faltaba, ¿eh? Blinken felicita a Maduro. Ya regresamos. Para terminar, una noticia tristísima. Una niña venezolana de apenas 7 años ha muerto ahogada en el río Bravo, tratando de llegar aquí a los Estados Unidos. Mayerlin ya no está bajo la custodia de inmigración. El grupo opositor que Estados Unidos reconoce como el gobierno interino también le está ayudando a trasladar el cuerpo a Estados Unidos. El embajador de ese gobierno culpa al régimen de Nicolás Maduro del éxodo desesperado de los venezolanos. Nada va a parar la tragedia que vive Venezuela si no atendemos la raíz del problema. La raíz del problema es que Venezuela enfrenta una dictadura. Me parte el corazón. Ojalá exista un Dios y unos ángeles que la acojan y que le den a esa niña las felicidades que se merecía. La muerte de Victoria es un recordatorio de los peligros que enfrentan quienes cruzan sin documentos a Estados Unidos. Ahorita en lo que va del año es la segunda persona fallecida en el Río Bravo por ahogamiento. Sí. Ni quiera Dios, yo me muero, la verdad. Yo me muero, por eso ahorita no intento ni cruzar ni nada. Mientras tanto, una familia venezolana vive un auténtico drama y solo encuentra fuerza en la fe. Esa fuerza que tengo se la estoy dando ahorita a mis viejos, mano. Porque están devastados, tienen el corazón destruido y no puedo hacer más nada, mano. Hay que tener cuidado con los niños en estas travesías migratorias, ¿no? Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Seguiremos conspirando mañana, tratando de estar noche a noche a la altura de ustedes, dándoles un programa de la más alta excelencia, como ustedes se merecen. Muchas gracias. Muy buenas noches.